Hay un diálogo en Undertale que se repite en Deltarune, que casi nadie recuerda, el cual podría esconder una de las claves del final de Undertale y del futuro de Deltarune. Gerson nos dice: Hay alguien que nunca se rendirá intentando hacer lo correcto, sin importar el qué. No hay profecía o leyenda sobre alguien así, es solo algo que sé que es verdad. Y pese a que Deltarune no sea una precuela o secuela directa de Undertale, dicho por Toby Fox, es un mundo diferente que podría tener reglas diferentes, con personajes diferentes que han vivido vidas diferentes. Sin embargo, eso no significa que no vaya a haber ninguna conexión. Y pese a ello, Gerson Boom, independientemente del juego en el que nos lo encontremos, se mantiene firme en sus pensamientos y creencias, teniendo el mismo diálogo oculto. Y digo oculto porque no es un diálogo que te puedas encontrar en una partida casual, ya que está ligeramente escondido en ambos juegos. En el mundo de Undertale, Gerson lo dirá en su tienda cuando estemos en una ruta genocida, que solo diciendo eso parece que no sea muy difícil acceder a él, pero además de hacer la propia ruta genocida, para llegar primero hasta allí tendremos que matar a Papyrus, y ya solo eso impide a muchos jugadores proceder con la ruta genocida. Y es que en el mundo de Undertale, Gerson es, dicho por Damir Mandain, el monstruo más duro que jamás haya existido, habiendo participado en la guerra entre humanos y monstruos y sobreviviendo a la misma, lo que directamente lo hace junto con Asgore uno de los monstruos más longevos, si no el que más de todo el subsuelo. Gerson es el primer personaje que nos presenta la runa Delta y la profecía del mundo de Undertale, mostrándonos que la Deltarune es más antigua que la historia escrita del Reino de los Monstruos, con su significado habiéndose perdido con el tiempo, siendo lo único que se sabe a ciencia cierta es que los triángulos representan a los monstruos y el círculo con alas a algo más, cuyo significado los monstruos le aluden al ángel de la profecía de Undertale. Profecía la cual en Undertale tiene dos interpretaciones, que el ángel libera a los monstruos del subsuelo destruyendo la barrera, o que el ángel libera a los monstruos de su sufrimiento, interpretación a la que los monstruos le llaman el ángel de la muerte. Al final de una ruta pacifista, Gerson nos explicará que Asgore pertenece al tipo de monstruo más fuerte de todos, conocidos como monstruos jefe, un tipo de monstruo con tres particularidades: sus almas persisten brevemente después de la muerte, son prácticamente inmortales y solo envejecen cuando tienen hijos, y gracias a Alphys podemos intuir que probablemente haya más de un tipo de monstruo jefe, y de algunos de esos tipos no mencionados yo pienso que puede llegar a ser parte del mismo Gerson, ya que en palabras de Undyne es el monstruo más duro que jamás haya existido. En Deltarune conocemos que Gerson fue el padre de Alvin, el pastor de la iglesia, y que además en este mundo Gerson se encuentra fallecido. Volviendo al mundo de Undertale, no tenemos constancia de que Alvin exista, haya existido o que Gerson alguna vez haya tenido hijos, y solo podemos teorizar, aunque personalmente, y esto es teoría mía, creo que la razón por la que Gerson está vivo en Undertale es porque alguna vez tuvo un hijo que falleció en cierto momento en Undertale, ya sea en la guerra entre humanos y monstruos o más adelante dejando Gerson de envejecer desde ahí. Esto obviamente no se menciona en el juego, pero daría una idea de por qué Gerson está vivo en un juego y en otro no. Y es que aunque sean mundos diferentes, siguen siendo historias paralelas según las descripciones de Deltarune, y esto haría que los diálogos de la ruta genocida de Undertale tuvieran mucho más trasfondo, impacto y sentimiento. Gerson nos menciona que hace tiempo él y Asgore acordaron no escapar del subsuelo, ya que nada más escaparan los humanos les matarían. Me sentí algo traicionado cuando cambió de opinión, pero ahora creo que tenía razón. De todas formas, aunque nunca escapamos, un humano nos mata de todas formas, ¿no es así? Y para haber logrado estar en ese nivel de decisión, tuvo como mínimo que haber sido de gran importancia en la guerra, teniendo un poder similar o algo menor al máximo poder de Asgore que realmente nunca vimos. Posiblemente esa decisión de Gerson fuera motivada tras haber visto con sus propios ojos cómo de violentos fueron los humanos. No olvidemos que consigue reconocernos como humano cuando ni siquiera el mismo Asgore pueda al final de la ruta genocida. Os dejo espacio para opinar sobre esto en los comentarios, porque de verdad que estos detalles me parecen fascinantes. Lo poco que se dice y lo mucho que significa le da alma al juego. Gerson también tiene conocimiento acerca de las mecánicas del juego, ya que en la misma ruta, al amenazarle, él nos desafía que le ataquemos, riéndose de nosotros, añadiendo que sabe que aquí, estando en la interfaz de su tienda, no podemos atacarle, diciéndonos en la cara que al menos hablando con nosotros habrá conseguido que algunos monstruos escapen. Pero es que a ver, tenemos enfrente a un personaje que aprovecha su situación en el juego para directamente en la cara del jugador reírse mientras nos dice que mientras perdemos el tiempo hablando con él, hay otros monstruos que están escapando por ello. ¿A quién me recuerda esto? Pese a todo, Gerson no se considera un héroe como tal en la ruta genocida, y es curioso, ya que en el final pacifista sí que se considera como tal, siendo conocido antaño como el martillo de la justicia. Por lo que vemos en el contexto tanto del final pacifista como de la ruta genocida, Gerson siente que esa decisión que acordó en su momento con Asgore mereció o no la pena.
Aunque nunca escapamos, un humano nos mata de todas formas, ¿no es así? Igualmente, aun con todo esto, Gerson nos hablará de ese alguien. No soy un héroe. Sin embargo, hay alguien que nunca se rendirá a la hora de intentar hacer lo correcto sin importar el qué. No hay profecía o leyenda sobre alguien así. Es solo algo que sé que es verdad, que alguien así te derrotará. Vale, pero ¿quién es ese alguien que Gerson nos menciona? O mejor dicho, ¿qué es necesario para ser ese alguien que Gerson nombra en el caso de Undertale? Pues según lo que Gerson dice en el diálogo, nunca rendirse a la hora de intentar hacer lo correcto, no debe haber profecía o leyenda sobre alguien así, y derribar al ángel de la muerte. Nosotros mismos, controlando las acciones de Frisk, decidimos qué es lo que ocurre o no en nuestra partida, y la profecía de este mundo alude directamente a Frisk, por lo que no puede ser esa persona ya que no hay profecía ni leyenda sobre alguien así, y Frisk es el ángel, aquel que ha visto la superficie y desciende al subsuelo para despoblarlo y darle un final a la historia de los monstruos. Y además, ese alguien del que habla Gerson en Undertale, en la ruta genocida, debe ser un verdadero obstáculo para el ángel de la muerte. ¿Y quién es el primer obstáculo real al que nos enfrentamos en la ruta genocida? Que en efecto a la mayoría de jugadores nos derriba varias veces, haciendo incluso que muchísimos jugadores abandonen y desistan por completo de completar la ruta genocida. En efecto, no es otra que Undyne. Independientemente de la ruta que tomemos en el juego, ella nunca se rinde en tratar de derribarnos y conseguir nuestra alma, y así de una vez liberar a los monstruos del subsuelo. En la ruta genocida nos trata de derrotar para que el mundo viva, dándose cuenta de que esta masacre ya no es solo contra los monstruos, sino también contra los humanos, teniendo ese cierto control en la historia para hacer que muchos jugadores simplemente desistan y dejen ahí la ruta genocida, derribando así al ángel de la muerte. Pues todo listo, ¿no? Undyne es a quien se refiere Gerson en Undertale, ¿no? Pasemos a Deltarune. ¿No? Pues eso me gustaría decir, pero aún no. Con Undertale y Deltarune todos sabemos que las cosas no son tan sencillas, y es que aquí hay un gran fallo. Undyne, pese a que casi en todas las rutas posibles trata de hacer lo correcto, en una ruta neutral y pacifista donde no hayamos matado a nadie aún o nunca lleguemos a hacerlo, su objetivo sigue siendo sacrificarnos para romper la barrera, aun cuando desde un inicio ella es plenamente consciente de ello, pero igualmente si no nos hacemos amigos de ella nunca cambia de opinión, no intentando hacer lo correcto pase lo que pase. ¿Y justifica el fin de los medios matar a un niño cuando no ha matado a nadie y no es una amenaza? Personalmente considero que tratar de matar a un niño inocente, y aun cuando sabes que no le ha hecho nada malo a nadie, sino todo lo contrario, siendo plenamente consciente de ello a diferencia de los demás monstruos, no es intentar hacer lo correcto pase lo que pase. Aunque entiendo que otros puedan verlo de una forma diferente, me gustaría buscar otra opción. Así que dejadme en los comentarios qué opináis y ya que estáis, dadle a like y suscribiros para más contenido. Pero, ¿quién nos queda realmente? ¿Sans? ¿Qué? No. Guardemos al esqueleto para otro vídeo que aquí no pinta nada. Ya sabréis que Toby Fox juega mucho con los papeles ambiguos y es algo que a mí personalmente me encanta. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues veréis. Y es que algunos de sus personajes, como Flowey, a veces actúan como un jugador veterano que ha pasado por casi todas y cada una de las cosas que puedes hacer en el juego. Y para completar también tenemos la aparición de Chara al final de la ruta genocida, representando la ambición del jugador por alcanzar lo absoluto. Ese alguien al que se puede referir Gerson podría ser el mismo jugador, o más bien la moralidad del jugador. Suena algo enrevesado, pero dejadme que me explico. El jugador, alguien que ya sabe cómo funciona el juego. Tras haber derrotado a Mega Flowey y ya conocer a los personajes, en un principio trataría de hacer lo correcto, pase lo que pase, sin importar el qué, para acabar dándole al mundo que adora y a esos píxeles tan carismáticos el mejor final posible. Y esto se refuerza por el mismo Gerson, que tras completar la ruta pacifista y volver a su tienda, nos dirá confiado que sabía que podíamos hacerlo. Y es posible que Gerson se lo diga directamente a Frisk, al ser el ángel. Sin embargo, ya al saber Gerson que no podemos atacarle en la interfaz de la tienda en la ruta genocida, ¿quién nos dice que no sepa de la existencia del jugador y simplemente no nos lo diga? Pero si eso no es suficiente, al final de los créditos de la ruta pacifista, al entrar nuevamente al juego, Flowey aparecerá para decirnos: a partir de ahora, la paz y la prosperidad gobernarán la Tierra. Respira hondo, no hay nada de qué preocuparse. Bueno, sí lo hay. Un ser con el poder de borrarlo todo. Todo por lo que todos tanto han trabajado. ¿Sabes de quién te estoy hablando, no? Estoy hablando de ti. Tú aún tienes el poder de borrarlo todo. Por favor, deja que Frisk sea feliz. Deja que Frisk viva su vida. Y al Flowey romper la cuarta pared para variar, el jugador se involucra directamente en la historia como alguien, un ser con el poder de borrarlo todo. Por lo general, el jugador promedio, al ver que incluso Flowey, que no tiene alma después de todo, le está pidiendo que por favor deje las cosas como están, normalmente le entrarán dudas y tratará de dejar el final pacifista y no resetear, o que al menos
guarde el archivo de guardado de esa línea temporal para que esa línea jamás se borre y pueda restaurar el juego como si no hubiera pasado nada, tratando de hacer así lo correcto. No me digáis que nunca lo habéis hecho. Yo gracias a Undertale descubrí la carpeta PPData. Vale, y ahora bien, ¿quién es ese alguien en el caso de Deltarune? Pues aquí la cosa, aunque no lo parezca, cambia y bastante. Primeramente nos encontramos en un mundo en el cual aparentemente nuestras decisiones no importan para el final del juego. Una historia a la cual Toby Fox en principio ha dicho que solo va a tener un final. En este mundo controlamos a Chris y bueno, pasamos de un recipiente que nos da el control completo sobre el mundo que tiene delante a un farmeador de aura que nos saca de su cuerpo cuando quiere para hacer cosas sin que nosotros podamos hacer absolutamente nada. Pues sí. La profecía también es distinta y mucho más extensa, aunque también algo difusa. Esta narra el destino de 3 héroes, los cuales serán enviados al fin del mundo cuando la Tierra dé su último aliento, al haber un imbalance entre luz y oscuridad. El primer héroe, la jaula con alma humana y partes. El segundo héroe, la chica con esperanza cruzada en su corazón. El amor encuentra su camino hacia la chica. El tercer héroe, el príncipe sumido en la más profunda oscuridad. Solo ellos pueden sellar las fuentes y desterrar el paraíso del ángel. En el mundo de Deltarune, en el capítulo 4, Gerson vuelve a la vida como un Darkner, tras su hijo Alvin desenterrar su martillo de cenizas en el capítulo 2 para dejarlas en la iglesia en el capítulo 4, lo cual nos genera dudas sobre si el pastor está al tanto de lo que está ocurriendo en Hometown, o si por el contrario solo está cumpliendo los deseos de su padre. En Deltarune, Gerson fue herrero, profesor y un escritor de renombre, siendo su libro más famoso El Señor de Martillo, basado directamente en la profecía de Deltarune, por lo que da igual en qué mundo nos situemos, tanto en Undertale como en Deltarune Gerson está ampliamente ligado a la profecía. Gerson en su batalla de jefe secreto contra Susie nos hablará de ese libro y de los 5 primeros capítulos que contiene, diciéndonos que después del capítulo que procede todo se detuvo. Y es curioso porque Gerson no nos habla sobre el capítulo 6 de Señor de Martillo, pero sí de los 5 primeros. ¿Y qué puede ser eso que Gerson menciona que tras pasar todo se detuvo? Pues Gerson probablemente no nos hable del 6º capítulo y sí del 5º porque Toby tenía pensado sacar los capítulos 3, 4 y 5 juntos, y al cambiar de opinión anunciando el lanzamiento de los capítulos 3 y 4 por separado del 5º, Toby quizá no quisiera cambiarlo ya teniendo el diálogo de Gerson premeditado desde hace tiempo, o simplemente es que no quisiera cambiarlo de por sí. Y sobre eso que pasará en el 6º capítulo, como dice Pluy, habrá que esperar para verlo. Volviendo al presente en el capítulo 4, si no ganamos demasiadas estrellas de piedad para que Gerson no use su ataque final, finalmente nos hablará de ese alguien. Antes has dicho que te consideras una heroína, ¿verdad? ¡Qué interesante! Verás, no sé mucho acerca de héroes, pero independientemente de cómo los llames, hay alguien que nunca se rendirá a la hora de intentar hacer lo correcto, sin importar el qué. No hay profecía o leyenda sobre alguien así, es solo algo que sé que es verdad. Con la única diferencia respecto al diálogo de Undertale, siendo que Gerson no dice específicamente que ese alguien derrotará a nadie, al menos no directamente. Por lo que nos quedarían de requisitos nunca rendirse a la hora de intentar hacer lo correcto y no haber profecía o leyenda sobre alguien así, por lo que directamente debemos de descartar a los 3 héroes de la leyenda. Un humano, el primer héroe, la jaula con alma humana y partes. Chris, claramente, el primer héroe, la jaula con alma humana y partes, casi con total seguridad. A menos que reaparezca mágicamente el recipiente que creamos al principio del juego y este contenga el alma a partir de cierto punto de la historia. Nah, eso nunca va a pasar, ¿verdad, Toby? Un príncipe de las sombras, el tercer héroe, el príncipe sumido en la más profunda oscuridad. Con el tercer héroe tampoco hay duda, es Ralsei. De los 2 príncipes de la oscuridad, siendo el segundo Lancer, Ralsei está sumido en la más profunda oscuridad por saber el final de la profecía. Un monstruo, el segundo héroe, la chica con esperanza cruzada en su corazón. Con respecto al segundo héroe, no es Susie. Existe bastante evidencia de que es Noel. El dibujo del segundo héroe en la profecía empuña una espada, y Susie que sepamos no puede equipar espadas, mientras que Noel sí puede. Pero Susie tampoco equipa lazos porque no quiere, entonces, si le da la gana, ¿podría equipar una espada? Dejad lo que opináis abajo en los comentarios. El amor encuentra su camino hacia la chica. En Undertale conocemos que LV es un acrónimo que significa Level of Violence, y XP también en Undertale es un acrónimo que significa Execution Points. ¿Y esto importa de alguna manera? Pues a medias. Sabemos que en el Dark World, pese a que no matemos a nadie, directamente subimos de nivel en cada capítulo, siendo estos significados en el mundo oscuro simplemente Level y Experience. No obstante, en el mundo de la luz deberían de mantener el mismo significado que en Undertale.
ya que el nivel y la experiencia no se incrementan de ninguna manera con el pasar de los capítulos. Y qué coincidencia que aquel que nos dice el significado de ambos acrónimos en Undertale es Sans, un personaje que es prácticamente un hecho que viene de Deltarune. En la ruta Snowgrave, al congelar a todos los habitantes del mundo oscuro del capítulo 2, comprar el anillo de espinas y equipárselo a Noel, sus puntos de vida se reducirán progresivamente hasta 55, en números romanos LV, y haciendo que Noel se traga el anillo de espinas en el capítulo 4 si decidimos continuar con la ruta rara, el amor verdaderamente encuentra su camino hacia la chica. Así que con los héroes ya aclarados, el único personaje que tiene suficiente peso en la historia hasta el capítulo 4 es la misma Susie, a la que Gerson pone a prueba durante todo el capítulo 4. Y es que porque si no Gerson se centraría tanto en Susie, ayudándola a confiar en sí misma al desviar su ataque curativo para que logre sanar a Jackenstein, y haciendo que luche únicamente contra él para así conseguir el hacha de la justicia. La profecía como tal menciona a muchos personajes que no son directamente los héroes, están dentro de la historia, pero como tal la profecía no va sobre ellos, y en lo que respecta a la profecía Susie es simplemente mencionada. Y al final, la chica, al fin estaba la chica, junto a un dibujo del símbolo de Rootbuster, el ataque mágico característico de Susie, ya que en el código del juego el sprite también tiene el nombre de Rootbuster. Las cosas aún así podrían no cuadrar mucho echando la vista atrás al capítulo 1 del juego, donde Susie se comporta de mala manera con Chris, Ralsei y los Darners del capítulo 1. Sin embargo, en el capítulo 4, hablando de Dragon Blazers, Susie menciona con Noel que directamente ella no sabía que podía ser amable con los enemigos, por lo que esa misma realidad se podría aplicar en el mundo oscuro. Y además, aunque parezca irónico hablando de Susie, ella al inicio del capítulo 1 también tenía algo de miedo, aunque tratara de hacerse la dura. Pero pese a todo ello, ella nunca mató realmente a ningún Darner. Amenaza al inicio del capítulo con arrancar de la cara a Chris, sin embargo, ella nunca lo hace. Ni siquiera mató a Lancer, incluso cuando era su momento con más furia tras sentirse traicionada por un amigo, uno de los primeros amigos que probablemente haya tenido en años. Por lo que sí, Susie es sin duda ese alguien al que se refiere Gerson en Deltarune. Aunque esto es solo mi interpretación. ¿Qué opináis? Estaré encantado de teorizar en los comentarios con vosotros. Así que hasta no más ver.